tardes a todas y todos los que nos acompañan hoy en este webinar que tenemos el gusto de desarrollar. Este sería el tercer webinar que tenemos en materia de la Red Conoce. En este caso, además, nos complacemos de poder acompañar la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que fue el día de ayer, lunes 8 de marzo, y tenemos precisamente una investigación en la que nos acompaña un grupo de expertas, en el cual además vamos a poder analizar y escuchar el análisis de las compañeras sobre cómo afecta la experiencia de ser mujer, el ejercicio de la maternidad y la privación de la libertad durante la pandemia. Bueno, agradecer además que como cada semana tenemos presencia de personas de distintos países de la región y eso nos llena de muchísima emoción para poder generar estas discusiones entre las distintas realidades de los países. Voy a pasar a presentar, bueno, tengo el gusto de moderar hoy esta actividad. Mi nombre es Silka Terminio Sánchez y en representación de Flaxo, sede Costa Rica, en coordinación de la Red Conoce, me he sumado hoy como facilitadora de este destacado espacio. Aprovecho además para saludar a los coordinadores de la Red Conoce, el señor Carlos Ramos y la señora Carla Salazar, que nos acompañan en el público. Procedo a presentar a las compañeras investigadoras. En primer lugar nos acompaña Larisa Brioso. Ella es investigadora becaria del programa Conoce, es psicóloga salvadoreña con maestría en psicología, mención social comunitaria por la Pontificia Universidad Católica de Chile, es catedrática e investigadora del Departamento de Psicología y Salud Pública y de la maestría en intervención social de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, investigadora y consultora en áreas de migración, exclusión social, violencia, sistema penitenciario y salud mental. Nos acompaña también la investigadora Iris Tejeda. Ella es psicóloga, investigadora e interventora social con enfoque psicosocial de derechos humanos y de género. Es graduada de la maestría en intervención social de la UCA, coordina el área de investigación y acción participativa de Cristosal y ha trabajado en procesos participativos con grupos en situación de riesgo y vulnerabilidad como personas desplazadas, población LGTBIQ+, familiares de personas privadas de libertad y colectivos víctimas de violencia estatal y de crímenes de guerra y lesa humanidad. Nos acompaña también Gloriana Manzotti. Ella es asesora regional de Estado de Derecho del Centro Regional del PNUD para América Latina y el Caribe, con más de 15 años de experiencia de trabajo con el PNUD en diferentes contextos de países en la región de América Latina. Desde el año 2006 participa en misiones de campo brindando asistencia técnica a las oficinas del país de PNUD y los gobiernos en la región en el área de seguridad ciudadana. Trabaja también acceso a la justicia y derechos humanos y Gloria ha apoyado múltiples estrategias y programas para promover el acceso a la justicia, la seguridad ciudadana y la prevención de conflictos. Finalmente, también nos acompaña la investigadora Isabel Aguilar, a quien agradecemos mucho su presencia. Isabel Aguilar Umañas, guatemalteca, licenciada en Letras, maestra en Derechos Humanos y candidata a doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de San Carlos, la USAC. Cuenta con un diploma en Liderazgo de Mujeres de Flaxo, Argentina, y un diploma en Políticas Públicas de Juventud del Seminario Permanente de Estudios de Juventud de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Ha realizado otros estudios en prospectiva política, seguridad ciudadana, reconciliación y construcción de paz. Disculpen el ruido que se escucha aquí cerca, pero justamente está pasando el camión de la basura en el barrio en el que se ubica la sede de Flaxo, entonces quedó aquí atravesado en el ruido. Solo quisiera adelantarles unas breves características del resumen, pero bueno, como el ruido es un poquito molesto, voy a darle más bien la palabra a las compañeras investigadoras, empezando en este caso, en primer lugar con la compañera Larisa Brioso, quien tiene 15 minutos para avanzar en su presentación. Muchas gracias, Larisa. Buenas tardes a todas y todos. Vamos a pedir que nos pongan la presentación. Bueno, vamos a iniciar en honor al tiempo, agradeciendo a cada uno de ustedes por el tiempo que se ha tomado en acompañarnos. El estudio que hemos realizado se ha denominado la experiencia de ser mujer y el ejercicio de la maternidad durante la pandemia y el impacto en el bienestar psicosocial de las mujeres madres ex privadas de libertad. Este estudio ha sido realizado por un grupo de investigadoras
Cristina Palacio, Iris Tejada y Lidia Mengíbar, y mi persona. Partimos de un elemento clave, que en los últimos años el número de mujeres privadas de libertad en El Salvador se ha incrementado de una manera exponencial. Durante el periodo de 2005 a 2015 se incrementó en un 400%, saturando la capacidad del sistema de atender a esta población e incrementando las condiciones de hacinamiento. ¿Quiénes son estas mujeres? No me voy a detener en todo el perfil, pero es importante decir que la mayoría son mujeres jóvenes, ingresan a muy temprana edad a los centros penitenciarios. La mayoría cuando lo hacen son madres, y no madres de 1 o 2 hijos, sino que casi de 4 hijos, inician el ejercicio de su sexualidad y por lo tanto también de su maternidad muy temprano. Son mujeres que se han desarrollado en condiciones de precariedad, de exclusión y violencia, y que generalmente ingresan y reciben una condena por delitos asociados con la extorsión y el tráfico de drogas. Es importante señalar que el rol que ellas juegan suele ser secundario. Generalmente las condenan por víctimas no necesarias. El impacto más importante que ellas reportan tienen que ver en la relación que construyen con sus hijos y con sus hijas y las dinámicas alrededor del cuidado, la atención, la custodia legal y su aporte en la construcción del proyecto de vida de sus hijos y de sus hijas. Teniendo esto en cuenta, nos planteamos como objetivo general de la investigación visibilizar la experiencia de ser mujer y el ejercicio de la maternidad antes y durante la pandemia del COVID en el bienestar de estas mujeres. El estudio que se propone es un estudio cualitativo de corte fenomenológico que contó con la participación de 13 mujeres que al momento en que nosotros las entrevistamos habían obtenido su libertad condicional anticipada, pero que habían pasado ya el periodo de mayo a agosto privadas de libertad y que por lo tanto habían el tiempo más duro de la pandemia, lo habían vivido privadas de libertad y nos podían dar una mejor información de cómo lo habían vivido. Aquí hay una tabla general de quienes participaron, ¿verdad? La estrategia de recolección de información fue a través de una entrevista semiestructurada. Estas entrevistas se realizaron vía telefónica. Fue el Departamento de Prueba y Libertad Asistida, DEPLA, quien nos permitió poder tener acceso a esta población, tener acceso a sus números de teléfono. A cada participante se le realizó al menos 2 llamadas. En la primera llamada se le explicaron los objetivos de la investigación, las consideraciones éticas de voluntariedad, de no afectación, de no daño y no injerencia en su proceso judicial, y se les orientó sobre algunas condiciones básicas para realizar la entrevista y el consentimiento informado para que esta entrevista pudiera ser grabada y transcrita. ¿Cuáles son los principales resultados que hemos obtenido? Hemos dividido los resultados en 2 grandes categorías. La primera categoría se relaciona con la experiencia de ser mujer en privación de libertad. Las mujeres son claras en señalar que esta experiencia es una experiencia desestructurante, homogenizante y que afecta su salud mental y su bienestar. Definen la experiencia como un infierno. Y esto ya nos da un indicador de la incapacidad que tendrá entonces el sistema para garantizar sus procesos de rehabilitación y de una adecuada reinserción social. De igual manera, ellas señalan que las dinámicas de relación que se establecen entre las internas evidencian un abuso. Son las internas que tienen más tiempo, las de mayor edad, quienes ejercen poder y control sobre las que van ingresando. Son ellas quienes realizan el proceso de inducción y les indican dónde y cómo estar. Desde ahí, la gran mayoría se sitúa en una situación de sumisión y de vulnerabilidad. Adicionado a ello, las condiciones de la infraestructura y los accesos a elementos básicos como el agua, la alimentación,
la salud se ven fuertemente limitados. Más aún, aspectos básicos para las mujeres, como el uso de las toallas sanitarias, son limitados. Las mujeres también denuncian que durante este proceso son víctimas de violaciones a sus derechos humanos. En muchas ocasiones, cuando se realizan las requisas, son obligadas a desnudarse y salir así a los patios, a hacer ejercicio físico por largas horas y a tener registros corporales que finalizan en violaciones. También señalan como otro aspecto violatorio que se les solicita para poder tramitar el ingreso de su hija o de su hijo al centro penitenciario, que el padre de la firma autorice este ingreso. Sin embargo, como ya anticipamos, estas mujeres son madres jefas de hogar, son madres solteras. En muchos de los casos, los padres han estado ausentes y no han cumplido con su responsabilidad. Por lo tanto, se les violenta un derecho de poder ver a sus hijos. Algunas señalan que durante los 8 o 10 años que estuvieron en prisión, nunca pudieron ver a sus hijos. El manejo de la pandemia y su impacto en la situación de las mujeres privadas de libertad. La gran mayoría de ellas señala que las medidas que se tomaron en los centros penitenciarios se tomaron de una manera temprana. Se les indicó el uso de mascarillas, de alcohol gel. Sin embargo, no se les informó sobre los motivos por los que estas medidas se estaban tomando. Señalan en algunos de los centros que pasaron todo el primer mes encerradas en sus celdas sin comprender la situación que se estaba enfrentando. Fue hasta que ellas empezaron a tener conductas de amotinamiento cuando las autoridades se acercan y les explican la situación. Sin embargo, más allá de decirles cómo se llamaba la enfermedad, cuáles eran los síntomas y las formas de prevenirlas, no se les ofreció una información sistemática que les hiciera comprender la situación del virus. Simplemente eran rumores de que había gente muriendo, gente sufriendo, que atacaba a niños, que atacaba a adultos, y frente a esta situación, ellas experimentaron estados de ansiedad, de tristeza. Adicionado a esto, una de las medidas que toma el sistema son las cuarentenas y los cambios de turnos del personal que labora en los centros. El personal hacía turnos de 21 días. Pasaba todo el día y toda la noche experimentando la experiencia de prisionización. Esto generó que muchos de ellos también empezaran a experimentar malestar, estrés, ansiedad, lo que se traduce en un mayor maltrato y violencia en contra de las internas. Ellas señalan, ellos estaban sumamente estresados. Durante el tiempo de la pandemia, señalan que las carencias que ya son recurrentes en el sistema se vieron agravadas. Dicen, durante la pandemia no hubo acceso a nada, absolutamente, ni a un paquete. Señalan que tuvieron que romper su ropa personal, su ropa de cama para poder improvisar toallas sanitarias. Adicionalmente, denuncian que hay un fondo que los familiares pueden depositar en una tarjeta que ellas utilizan para hacer compras en las tiendas del sistema penitenciario. Sin embargo, este dinero fue utilizado sin consulta de ellas para comprarles artículos que ellas no consideran de primera necesidad. Buenas tardes, yo soy Iris Tejada y voy a compartir los resultados que encontramos en cuanto a la segunda categoría del estudio, que es sobre el ejercicio o la experiencia del ejercicio de maternidad en situación de privación de libertad antes y durante la pandemia. Uno de los primeros resultados claros que encontramos fue cómo la experiencia de la cárcel acentúa justamente la importancia de los roles femeninos tradicionales como la maternidad y ser jefas de familia, ser hijas, ser madres, ser hermanas, ser las proveedoras, ser parejas, ser esposas. Y esto, por ese peso de los roles, implica para las mujeres, mientras están en ausencia de poder ejercerlos como los solían ejercer, implica en el proceso de resignificación de la identidad que se da cuando se está ya mucho tiempo en prisión, pues una complejización de este proceso, porque aún cuando se pasa de
resignificar la identidad de estar fuera a ser privada de libertad, lo que pervive es la culpa, ¿verdad? Que está muy asociado a los significados que cobra la maternidad cuando se está privada de libertad, que es el segundo gran hallazgo que encontramos, que habla sobre cuál es la influencia de la cárcel o de la experiencia de ser privada de libertad en los significados de la maternidad. Y pues las mujeres nos compartieron todo un recorrido de esos significados desde antes de incluso estar privadas de libertad. Hablamos un poco de su socialización de género. Entonces, cuando se les consultaba qué significaba la maternidad antes, pues todas atribuían significados de ilusión, de la maternidad como un sentido un sentido de plenitud, donde los hijos y las hijas son todo para la vida de las mujeres. Y habían menos que sí reconocían que la maternidad no había sido planeada ni deseada, pero todas sí, al compartir que luego de ser madres ya era lo mejor que habían vivido. Entonces, dentro de estos significados, los roles sí que se comparten son los roles que cualquier mujer salvadoreña entrevistada podría decir. Ellas se dan un significado a la maternidad como siempre dar buen ejemplo, ser trabajadora, ser responsable, cuidar a los hijos, garantizarles educación, garantizarles las necesidades básicas, comprender, dar amor, apoyo, ejercer autoridad, algunas decían con balance, etcétera, pero dentro de la cárcel también esto se vive como con mucha culpa, porque es precisamente lo que no están haciendo. Entonces, cuando se resignifica la identidad de mujeres y madres privadas de libertad, la culpa es algo que trasciende incluso cuando ya están fuera de la cárcel. Lo que lleva a que justamente nuestro tercer hallazgo es que la experiencia del ejercicio de la maternidad, tanto antes como durante la pandemia, es el sufrimiento de las mujeres. Y con la pandemia únicamente lo que se viene a reflejar es la exacerbación o la acentuación de esta experiencia. Cuando se les hace la pregunta, una de ellas respondió llanamente cuando le preguntamos cómo describiría ella su experiencia de haber sido madre, y es lo más duro que alguien puede vivir. Entonces es una experiencia dura, llena de sufrimiento, que tiene que ver tanto con las que están con sus hijos dentro como con las que están fuera por la experiencia de separación física, ¿no? Y es una experiencia que es dura no únicamente para ellas como madres, también para sus familias y para sus hijos e hijas. La pandemia lo que vino es a acentuar justamente el sufrimiento por el aislamiento, el no tener comunicación, porque algunos de estos centros ya estaban bajo las medidas extraordinarias de seguridad que prohibía todo contacto, comunicación o visita. Y en la pandemia, luego con que haya un virus fuera que puede hacer mucho daño a nuestros familiares, pues ellas también se pusieron aún peor en cuanto a la expresión de sus emociones de angustia, de pánico, de miedo y de tristeza. Pero también vemos que en este ejercicio se reconoce justamente cómo estas medidas vienen a comprometer el desarrollo saludable que se sabe que niños y niñas y adolescentes necesitan para poder construir vínculos seguros y significativos con papá y mamá, ¿no? Entonces, el poder revalorar o replantear cómo estas medidas afectan ese desarrollo ha sido clave en este estudio. Y bueno, luego se hace experiencia de salir en libertad en tiempos de pandemia. Y acá también hay todo un recorrido desde el proceso de salida y adaptación, que para muchas, en algunos casos sí habían informado a sus familias, no en la mayoría. En otros casos no había comunicación con las familias para que fueran a traerlas o a encontrarlas, entonces se encontraban sin pasaje para regresar a casa. En algunos casos tuvieron que pedir prestado o las mismas personas de los centros penitenciarios les daban para que se pudiesen ir, y en otros casos les tocó caminar grandes distancias o pedir fiado a gente de transporte público para que las acercaran a sus residencias.
Entonces, desde ese momento, pues es una adaptación bastante difícil y compleja, y sobre todo porque ellas no estuvieron viviendo toda la información o recibiendo toda la información sobre la cuarentena, como si la recibimos quienes la vivimos fuera. Entonces, si de por sí ya es complejo salir en libertad bajo estas circunstancias de mucha vulnerabilidad y desprotección, pues en medio de una pandemia aún más. Y bueno, el énfasis mientras están adaptándose también es la recuperación, la restauración de los vínculos, de la calidad de los vínculos familiares y de la recuperación de algunos de esos vínculos con sus hijos y sus hijas, porque muchas de ellas sentían que habían perdido emocionalmente a sus hijos. Y también pues nos hablaron sobre los desafíos que representa salir en libertad en este contexto de pandemia, no solamente para ellas, sino que para sus hijos, y de los recursos que son necesarios y los apoyos que son necesarios para que ellas logren un proceso de reinserción, porque como vemos en las frases, pues tienen planes claros sobre el futuro y perspectivas, ¿no? Para reconstruir un proyecto de vida que sea productivo y conveniente para ellas, pero frente a esta dinámica de la pandemia, pues expresaban justamente sus preocupaciones sobre cómo iba a ser más difícil y necesitaban incentivos y apoyos de diferentes sectores para poder reinsertarse. Pues bueno, hasta acá nuestra presentación, y digamos que nosotras consideramos que la parte de comentar las conclusiones generales, pues quisiéramos aprovechar el espacio de comentarios y preguntas. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a escuchar ahora los comentarios de la investigadora Gloria Manzotti. Bueno, muchísimas gracias. Es un privilegio. Me salió y lo compartí ahora en las redes sociales. Es un privilegio compartir con mujeres académicas que están generando conocimiento de utilidad para mujeres en situación de privación de libertad. Así que un aplauso por eso. Muchísimas gracias también. Quiero saludar a Carla Salazar, de la Red Conoce, y también a todo el equipo liderado por Marcela Esmund, del equipo de Infosegura, que también nos acompañan esta tarde, y muchísimas gracias por este espacio. Yo quiero compartir algunas reflexiones en relación a lo que ha significado. Soy parte del equipo regional de PNUD en América Latina de Gobernabilidad y Paz, y hace un año atrás, cuando las medidas, cuando el anuncio de la pandemia llegaba a América Latina, las primeras demandas que recibimos fueron de apoyo para atender situaciones de emergencia en el contexto penitenciario. Voy a compartir brevemente la pantalla un momento. Quiero compartir con ustedes algunas reflexiones. Esto era lo que hicimos en marzo del 2020. Primero, tratar de identificar cuáles eran las medidas que los países iban adoptando para responder desde sus sistemas penitenciarios. Y también tuvimos ahí la oportunidad de poder compartir un enfoque muy relevante, que era trabajar con los sistemas penitenciarios y a la vez trabajar con los mecanismos nacionales de prevención de la tortura y las instituciones nacionales de derechos humanos, para poder desde las experiencias sacar algunos aprendizajes y esos lineamientos generales de acción. No me voy a detener aquí, pero lo comparto porque en aquel entonces sí que nos detuvimos para tener esa perspectiva de género y tener esa fotografía diferenciada de cómo estaba impactando la situación de la pandemia en las mujeres, y por qué era tan relevante que los países que adoptaran medidas tuvieran en cuenta que en el gran concepto de personas privadas de su libertad, que está en discusión y demás, era necesario visibilizar las características específicas y visibilizar de las mujeres y las diversidades, pero también visibilizar las desigualdades de género. Justamente como en el caso que nos acaban de presentar, para poder conocerlas y para poder abordarlas. También en otra oportunidad tendremos espacio para compartir más sobre esto, pero de la mano con la Asociación de Prevención de la Tortura, generamos este mapeo digital que llamamos de justicia y privación de libertad, para ver cuáles fueron las medidas que han tomado los países y que siguen tomando. Entonces, y ahí también ya tenemos los primeros reportes de análisis de esto,
Me parece que lo quería compartir muy brevemente porque puede ser un recurso para los investigadores, investigadoras de la red Conoce que quieran acceder a él, y lo vamos a dejar y compartir. Y también tuvimos la oportunidad de hacer un ejercicio de análisis sobre innovación en seguridad ciudadana y derechos humanos en América Latina y el Caribe. Pero queríamos ver una perspectiva desde las políticas públicas y la gestión institucional, y sobre todo aquellas que cumplieran con algunos requisitos y criterios y que hayan sucedido antes de la pandemia para que nos permitieran ver evaluación de impacto y generación de resultados. Este estudio tuvimos el privilegio de que la señora Laura Chinchilla nos acompañara en el ejercicio de ese análisis basado en 5 casos de la región, y hoy quería compartir con ustedes y traer sobre la mesa para la conversación el segundo caso, que es el ejemplo de cómo Costa Rica también ha implementado una iniciativa y una política en clave de mujer, drogas y prisiones en el caso de Costa Rica. Voy a dejar de compartir, vamos a dejar los links y el enlace en el chat, pero sí que, ¿qué encontramos? ¿Por qué nos acercamos a esta iniciativa o este caso de Costa Rica? Primero, lo han mencionado para el caso de El Salvador, y es una realidad para la región. El crecimiento de las mujeres privadas de su libertad en las cárceles de América Latina se ha constituido en un fenómeno regional, y tenemos que un estudio del Institute for Criminal Policing Research que señala que la población carcelaria femenina total de América Latina ha aumentado en un 51,6% entre el 2000 y el 2015, en comparación a un 20% en el caso de los hombres. Y el mismo estudio ilustraba que del análisis de la situación de algunos países como Argentina, Brasil, Costa Rica y Perú, más del 60% de la población carcelaria femenina estaba privada de su libertad por delitos relacionados con microtráfico de drogas. Mientras tanto, también otro estudio del año 2015, le vamos a compartir toda la información, alertaba o confirmaba que el 65% de los casos donde las mujeres estaban en privación de libertad estaban relacionados con motivos de microtráfico de droga. Y tal como lo resalta siempre una gran colega con quien también hemos hecho ejercicios similares para el caso de Panamá, Eugenia Rodríguez, no ver a las mujeres o no considerarlas en su especificidad ha justificado un modelo de gestión penitenciaria androcéntrico, centrado en las problemáticas, necesidades e intereses de los varones, y que responde asimismo al perfil delictivo de los hombres, y deja por fuera lo que son las realidades de las mujeres. Por eso es tan valioso el reporte que hoy comparten desde el análisis y el caso de El Salvador. En Costa Rica, estas alarmas institucionales empezaron a encender a partir de este crecimiento de la población de mujeres privadas de su libertad en la segunda década de este siglo. El reporte nos cuenta que en 10 años la tasa de encarcelamiento se incrementó en un 71,5%, al pasar de 218 por 100.000 habitantes en 2008 a 374 por 100.000 habitantes en el 2018. Entonces, ¿qué nos interesó ver en el caso de la estrategia que se implementó en Costa Rica? Primero, que había un plan y que constituía 3 etapas, y que tenía alcance de actores institucionales que integraban una mesa para la respuesta, pero a la vez no solamente era una iniciativa desde el Ejecutivo. Este plan o esta estrategia involucró transformaciones en los marcos normativos y también su impacto en las respuestas desde el sector de justicia. Y se identifica esa primera etapa del 2009-2010, donde principalmente se tuvo lugar esa primera identificación y diagnóstico del problema. Y poder hacer, como en el caso de El Salvador, ese perfil el perfil de la población de mujeres privadas de su libertad. Y conocerlas y saber desde también la percepción de cómo se vive y demás. Entonces, esto, al identificar la sobrecarga de mujeres privadas de su libertad por razones de lo que les mencionaba, microtráfico o comercio de droga, lo que habilitó es poder hacer una reflexión sobre la ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, y sigue el nombre de la ley 82
0459. Entonces, en la primera etapa lo que sí se tomó acción es poder, mediante la figura del indulto contemplado en el artículo 90 del Código Penal de Costa Rica, habilitar un proceso de indultos otorgados por el gobierno en ese periodo, y donde se beneficiaron un 85% mujeres condenadas por este tipo de delitos. La segunda etapa, que se reconoce desde el 2011 al 2013, se da la tramitación y aprobación de la reforma de esa ley. Entonces nace la ley 9161, que reforma la ley de estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizados, y continúa su título. En el 2013 se aprueba esta actualización del marco normativo, y aquí quiero resaltar un elemento sumamente interesante, que fue la posibilidad de reducir la pena mínima de 8 a 3 años para la mujer que introdujera drogas a centros penitenciarios y que presentara condiciones de vulnerabilidad social. Esto fue súper interesante porque cuando uno piensa en qué mujeres de América Latina tenemos en nuestros sistemas penitenciarios, nos vamos a encontrar con mujeres con falta de acceso a oportunidades. Entonces, esto que haya sido tan específico habilitó una conversación como sociedad muy interesante. La tercera etapa, del 2014 al 2020, se reconoce también como una etapa que fue clave y súper interesante porque no solo se trató el plan de atender a la población penitenciaria y habilitar que puedan o bien reducir la pena o bien que estén fuera o medidas alternativas, sino que para aquellas personas, mujeres privadas de su libertad, que iban a estar dentro o iban a seguir dentro del sistema penitenciario, se creó la figura de la Red para la Atención Integral a Mujeres vinculadas a un proceso penal y a sus familiares dependientes en situaciones de vulnerabilidad. Y esto es clave porque habilitó la posibilidad de garantía de defensa pública, de poder tener esta respuesta interinstitucional integrada por representantes de la defensa pública, pero también con el INAMU, el IMAS, el Ministerio de Justicia y Paz, el Instituto Costarricense sobre Drogas, el Patronato Nacional de la Infancia, y llegar al consenso desde el 2014, las instituciones participantes de la red, trazar como objetivo general brindar un abordaje integral a las mujeres vinculadas a un proceso penal y a sus familiares, a efecto de atenuar la desigualdad social y la discriminación que les afectan y permitirles ejercer plenamente de sus derechos dentro de la institución de privación de libertad, y también oportunidades de resocialización y reinserción en la sociedad. Estas decisiones de desinstitucionalización de las mujeres encarceladas por delitos asociados a drogas ilícitas, materializadas primero en una política de indultos y posteriormente en una reforma de la legislación penal, nosotros reconocemos que tuvieron impactos positivos. Uno, se propusieron procesos de excarcelación para mujeres que descontaban penas privativas de libertad en el momento que se aprueba la ley. Se estima que en una primera etapa egresaron del nivel institucional cerrado aproximadamente 120 mujeres, con un impacto positivo sobre el problema de la sobrepoblación, pero imaginen también con un impacto sumamente positivo en las mujeres y las familias. Algo para tener aquí en consideración es lo que mencionaban en el caso de El Salvador, cómo fue el impacto de las mujeres que salían del centro penitenciario en el contexto de COVID. También es un reto que como sociedad tenemos que prestar atención y atender. También se garantizó una mayor proporcionalidad en la aplicación de la sanción penal, con un predominio de uso de medidas alternativas. Y sin duda que el componente de la red vino a garantizar un acompañamiento y una atención integral en clave de defensa pública, y también, o sea, acompañamiento en el clave de defensa pública para el proceso penal, pero también en la etapa, como mencionaba, de la reinserción social. Finalmente, creo que el ejercicio de abogacía con la población sobre un tema con profundas raíces sociales y desigualdades estructurales
y en este caso además de género, y cuya respuesta se había venido penalizando, nos parece que con resultados positivos en términos de la aceptación social de esas medidas, es decir, hubo un proceso de sensibilización que ojalá todos los países de nuestra región puedan tener en consideración. Y esto finalmente también como este ejemplo inspiró a sucesivas reformas penales, como en el caso de la ley 9628, en que los atenuantes considerados en la ley 9161 se cogen para otro tipo de delitos cometidos por mujeres. Es por eso que nos gusta compartir la experiencia de Costa Rica, que fue recopilada y recogida en el informe de innovación en seguridad, y también estimular a que esta conversación continúe. El ejemplo del caso de Panamá, Panamá hizo su análisis también de perfil de población penitenciaria de mujeres, y ha sido muy interesante. Incluir, por ejemplo, las variables en el censo penitenciario ya fue clave, porque no estamos hablando de un número, estamos hablando de historias de vida, y si tenemos en cuenta que nosotros desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo tenemos como el mandato de trabajar para garantizar que nadie se quede atrás, este tipo de ejercicios son claves para poder transformar las realidades de esas mujeres. Así que muchísimas gracias por el espacio y una profundísima admiración para ustedes por el estudio, y aplausos. Muchas gracias, Gloria. Seguidamente tenemos los comentarios de la magíster y doctoranda Isabel Aguilar. Vamos a cederle la palabra. Sí, muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Es realmente un gusto para mí poder compartir con ustedes, y agradezco sobremanera la invitación que me hicieran para pues, expresar mis opiniones al respecto de esta importante investigación. Me parece que nada resulta más oportuno en las cercanías del 8 de marzo que hablar sobre mujeres privadas de libertad. Como sabemos, algunas lo están tras las rejas, ¿verdad?, de abigarrados y hacinados centros penales, aunque nunca está de más recordar que otras lo están de maneras más sutiles, encerradas en los ciclos perversos de la violencia basada en género. El primero de los casos que mencioné, el del encierro en centros penales, es, como sabemos, lo que explora esta rigurosa investigación de Larisa Brioso, Cristina Palacios, Iris Tejada y Lidia Mengíbar. Y aquí me permito excusarme si a alguien del público le parece tedioso nombrar o volver a nombrar a las autoras más allá de sus apellidos, o categorizarlas únicamente como las autoras, como sugieren a veces los manuales de referenciación más utilizados. Pero algunas creemos que es necesario hacerlo, sobre todo porque la violencia epistémica contra las mujeres sigue campeando en la academia, y a menudo cuando solo se menciona el apellido de un autor, sucede que el peso de la cultura patriarcal inmediatamente nos lleva a considerar que se trata de un hombre. Pero además de ello, nombrar a las colegas y amigas salvadoreñas también me parece importante, porque me ayuda a enfatizar que el trabajo que nos ocupa, referido, como ya se ha dicho, a la experiencia de ser mujer y del ejercicio de la maternidad durante la pandemia, en mujeres exprivadas de libertad, ¿verdad?, y las implicaciones psicosociales que todo esto tiene, es un trabajo elaborado por investigadoras mujeres, es decir, mujeres hablando de otras mujeres, lo cual resulta entendible y hasta clásico, pero que igualmente me parece un reflejo de que los asuntos nuestros, es decir, los asuntos de más de la mitad de la humanidad, siguen aún siendo poco interesantes para los compañeros académicos varones. Pero realmente, retomando el hilo de lo que quería compartir con ustedes, quiero señalar que el texto de las colegas salvadoreñas que nos convocan hoy es oportuno en las cercanías del 8 de marzo, porque al conocer las realidades extremas que la privación de libertad representa para las mujeres, en particular para las mujeres madres, deberíamos aceptar que el camino por la plena garantía de nuestros derechos, e incluso por su ampliación, que es una esperanza y una necesidad, son un camino todavía arduo, ¿verdad?, que desafortunadamente, muchos gobiernos y élites de distinta índole se niegan a reconocer.
Es más, de la mano del fundamentalismo y la manipulación mediática que están ganando terreno en muchos países en la actualidad, asistimos a un peligroso retroceso en la comprensión y el respeto de las demandas de las mujeres. Y esto es, me parece que ahora más que nunca arriesgado, pues corre el riesgo de alimentar ciclos de polarización que caminan muy rápido, ¿verdad? Gracias a la era mediática, y que pueden detonar renovadas fuentes de conflictos y violencias. La investigación sobre la experiencia de ser mujer y el ejercicio de la maternidad en el marco de la pandemia por COVID-19 en los centros penitenciarios de El Salvador genera evidencias bien robustas sobre cómo dichos centros constituyen muy a menudo espacios donde permanentemente se violan los derechos humanos. En ellos no solo se prolonga la violencia contra las mujeres, sino que esta también tiende a exacerbarse, como una especie de submundo en donde la realidad se ve aumentada o intensificada en sus maneras de producirse y percibirse. Llegando a este punto y por cuestiones de tiempo, quiero enfocar mi participación en 3 aspectos que la investigación me hizo considerar de manera muy contundente, no solo por el sólido andamiaje conceptual y metodológico empleado por las autoras, el cual nos lleva casi obligadamente a considerar la amplia validez de las conclusiones a las que arriban, sino también por la enorme fuerza de los testimonios de las propias mujeres entrevistadas para este estudio. El primero de los aspectos que quiero abordar es justamente el tema de la violencia basada en género al interno de los penales. El segundo, el tema de la maternidad patriarcal y la ausencia del padre. Y el tercero, las líneas de acción que de alguna manera a mí me sugiere el texto, ¿verdad? En lo cual tampoco puedo negar que me sitúo desde una posición de practitioner, como ha dado en llamarse, o diseñadora de intervenciones que me han hecho conocer de cerca los centros penales, en particular los de El Salvador. En cuanto a la violencia basada en género y en particular la violencia contra las mujeres, me parece que vale la pena recordar, ¿verdad? Aunque se ha dicho bastante, pero creo que vale la pena recordarlo, que esta constituye un continuum en la vida de muchas de nosotras y de la que por supuesto no se escapan las mujeres privadas de libertad. Pues si bien muchas han sido condenadas incluso por delitos graves, ¿verdad? La experiencia y la literatura especializada dan cuenta de cómo la mayoría de mujeres que están en esa condición de encierro lo están porque han sido muchas veces conminadas o incluso obligadas por hombres cercanos a ellas para cometer diversos crímenes. Y en ese sentido, por ejemplo, para mí fue muy revelador un estudio de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la desafortunadamente extinta CICIG, que da cuenta de cómo un poco más o casi un poco más del 80% de mujeres privadas de libertad en mi país están allí como consecuencia, están en los centros penales como consecuencia de en el fondo de la violencia patriarcal ejercida contra ellas por algún hombre que les es cercano. Y con esto me refiero no solo a parejas, sino que algo que fue muy sorprendente para mí es que también se refirió a hijos varones que forzaron de alguna manera a sus madres a delinquir. Y me parece sumamente relevante abordar este tema porque esto significa que un altísimo porcentaje de las mujeres privadas de libertad no solo están desprovistas de una enorme cantidad de oportunidades, como ya señaló la señora Manzotti, sino que ellas en sus propios cuerpos han sido víctimas de numerosas formas de violencia, incluso de violencia criminal antes de ser perpetradoras. Si bien el texto aborda esta dimensión, creo que no enfatiza suficientemente en ella y me parece que vale la pena hacerlo porque es imprescindible comprender la dupla víctima-victimario que muchas veces se da en las personas que están privadas de libertad para desmontar la problemática de la violencia y la estigmatización y el rechazo que existe socialmente contra esta población. Y me parece que esto podría generar una mayor comprensión sobre la responsabilidad social que existe al respecto de la realidad que viven todas estas mujeres y sus familias. Es decir, de alguna manera desprivatizando o desindividualizando toda la enorme carga de dolor y sufrimiento que estas personas están padeciendo. Una arista con respecto a la violencia que el texto sí hace de ver de manera muy contundente y que es quizás el más conocido cuando se analiza la situación de las mujeres privadas de libertad, es el de la violencia que ejerce el Estado, ¿verdad? Al permitir que en los centros carcelarios se conviertan en fuente de numerosas violaciones a los derechos humanos.
Y en el caso que hoy nos convoca, las autoras evidencian las condiciones infrahumanas de los centros carcelarios. Y quizás la parte más ruda o contundente al respecto, ya se dijo, ¿verdad? Son las requisas en las que se obliga a las mujeres a hacer ejercicios completamente desnudas, con registros de cavidades corporales íntimas que, como sabemos, constituyen ejercicio de tortura, con serias e incluso devastadoras consecuencias emocionales para las mujeres. Quería repetirlo porque me parece que esto es inadmisible, ¿verdad? Y es preciso seguirlo enfatizando para continuar la lucha en contra de esto, ¿no? Y una tercera arista que creo que también es importante relevar es el tema de la violencia entre mujeres que las autoras también señalan en su estudio. Ese tema ha sido menos estudiado a nivel general, pero creo que vale la pena mencionar también que de nuevo se trata de una forma de violencia que también obedece al sistema patriarcal de opresión, ¿verdad? En donde las relaciones se jerarquizan y el ejercicio del poder pues no se realiza con el otro y la otra, sino sobre, para usar una aproximación Foucaultiana, ¿verdad? El poder se lleva a cabo por medio de la fuerza, no a través de la persuasión, el consenso o la colaboración. Y entonces esta violencia entre mujeres también se exacerba o amplifica en contextos carcelarios, ¿verdad? Pues la maldad entre mujeres, ¿verdad? Para recordar el análisis que al respecto ha hecho la feminista Carmen Albort, cobra aquí unos mecanismos de exclusión y dominación e intrigas de poder que pueden incluso llevar a cobrar la vida de las mujeres privadas de libertad y sobre la cual tampoco se ha trabajado, ¿verdad? No se han establecido medidas que permitan sobreponerse a esta situación y transformarla en alguna medida en redes de apoyo y de sororidad. El segundo tema, ¿verdad?, que es el tema central de la investigación, es el de la maternidad, ¿verdad? Y en este caso yo le agregaría a la forma como está tratado el tema en el estudio, el adjetivo de maternidad patriarcal, ¿verdad? Pues se trata de una que se basa en todo un sistema de creencias que legitiman a la maternidad como destino unívoco de las mujeres, y que a partir de la socialización de género, como sabemos, hacemos nuestra, ¿verdad? Como un sistema de creencias que en un extremo colocan al mal llamado instinto maternal y la abnegación extrema como la máxima aspiración de una mujer, y en el otro ubican a la mala madre, ¿verdad? O una expresión de esta, la mujer que no quiere ser madre, como seres humanos descarriados, ¿verdad? Como personas que no han sabido desempeñar su papel natural e histórico en la vida. Y pues desde estas visiones binarias, las mujeres privadas de libertad son el vivo ejemplo, por supuesto, de la mala madre. Y no solo la sociedad las juzga de esa manera, ¿verdad? Por lo cual el ensañamiento social contra las mujeres delincuentes o presas presidiarias, como se les quiera llamar, es también superior al que se expresa en contra de los hombres. Pero también ellas se ven a sí mismas imbuidas de todo este sistema y esta cultura, ¿verdad? Y como bien expresan las investigadoras, pues esto las llena de culpa, ansiedad y frustración. A mí me parece que esto es también importante relevarlo, ¿verdad? Porque, como decía, las situaciones de encarcelamiento exacerban e intensifican todos estos condicionamientos culturales y sociales. Y bueno, y me parece un elemento que llama mi atención y que sugiero que merecen futuros análisis es el tema de la ausencia del padre. Ya lo mencionaba Larisa, ¿verdad? Y aunque el texto no señala datos duros al respecto de cuántas de las mujeres entrevistadas son madres solteras o están acompañadas de alguien que no es el padre biológico de sus hijas e hijas, pues sí señala que esta es la realidad de la mayoría de ellas, ¿verdad? Y aquí de nuevo, ¿verdad? Se amplifica todo el daño que puede hacer la irresponsabilidad del padre, ¿verdad? Y la ausencia de él en la vida de los hijos e hijas, de nuevo se amplifica por la situación de encierro, ¿verdad? Y entonces aquí, otra vez, esto es resultado perverso de este patriarcado que entroniza el rol procreador de los hombres, pero minimiza su rol como cuidadores. Y esto es claramente una injusta correlación de términos que deben ser expuestos para que como sociedad encontremos nuevas maneras de pensar las relaciones familiares y las dinámicas de cuidado y ternura, aún
en los centros penales donde parece que estos términos brillan por su ausencia. Y finalmente el tercer tema, ¿verdad?, referido a las líneas de acción, nos lleva directamente, me parece a mí, al tema de la pandemia de COVID-19, aunque por supuesto lo trasciende. Y en este sentido, pues creo que el texto de las investigadoras nos llama urgentemente, ¿verdad?, a replantear e intensificar estrategias para ampliar el número de beneficiarios de medidas alternas a la privación de libertad en respuesta a esta pandemia, pero también previendo brotes de nuevos virus, nuevas bacterias, nuevas enfermedades que pongan en riesgo el derecho a la vida de estas mujeres y que traigan todas estas afectaciones a sus familias, como las que ya están bien estudiadas en el texto que nos ocupa. De esa forma, las consecuencias emocionales, físicas y económicas, ¿verdad?, de brotes como el de la COVID-19 serían más llevaderas y también serían más honor, ¿verdad?, más a las reglas de Bangkok, que representan un horizonte que no podemos desestimar si medianamente entendemos que los derechos humanos son de todos y todas y no solo de quienes coyunturalmente necesitan apelar a ellos, ¿verdad? Y en ese sentido, creo que vale la pena, ¿verdad?, comentar que la organización a la cual yo pertenezco, que es Catholic Relief Services, o CRS, y sus socios, entre ellos la UCA, ¿verdad?, que es la universidad que ha auspiciado o que ha cobijado esta investigación en El Salvador, pues han venido colaborando intensamente con la Dirección General de Centros Penales en aquel país en aras de implementar acciones eficaces de rehabilitación y reinserción. En particular, ¿verdad?, dado el tema de privación de libertad de mujeres, destaca nuestra experiencia con la implementación de grupos de apoyo de mujeres, ¿verdad?, que contamos con una metodología que ha contribuido a transformar la vida de miles de mujeres en la región y que cuenta con experiencia cuasi experimental al respecto de su eficacia, es decir, es una metodología basada en evidencia. Ha sido aplicada en centros penales no solo de El Salvador, sino también de la República Dominicana y en el estado de Guerrero, en México. Y estas experiencias en 3 diferentes países, también hemos aplicado en El Salvador un currículo especializado en terapia cognitivo-conductual con resultados bastante satisfactorios que demuestran pues que sí es posible para las mujeres privadas de libertad superar la dependencia emocional, aumentar sus niveles de autoestima y resiliencia, iniciar un camino de sanación del trauma y lograr redes sororarias de apoyo que en gran medida superarían algunas de las, no todas por supuesto, pero sí algunas de las afectaciones psicosociales que también describe y evidencia esta investigación. Finalmente, ¿verdad?, solo me resta felicitar a las autoras, pues su trabajo no solo realiza aportes sustanciales al tema de mujeres privadas de libertad en El Salvador, tema bastante ignorado, ¿verdad?, no solo por las autoridades, sino también por los investigadores, sino también yo agradezco sobremanera que el trabajo muestra un rigor metodológico nada despreciable en contextos en donde la investigación cualitativa a veces se siente devaluada por algunos actores, ¿verdad?, y que no siempre toma en cuenta esta necesidad científica y académica, ¿verdad?, de este rigor metodológico que las autoras muestran también. Así es que muchas gracias a ustedes por esta investigación y gracias por la oportunidad de compartir. Muchísimas gracias a la magíster Isabel. No presenté en su momento que nos acompaña también la magíster Lidia Mengíbar, quien es también integrante del equipo de investigación y que en este momento en el que procedemos a atender sus consultas y comentarios, vamos a dar la oportunidad para que ella también nos amplíe parte de los hallazgos de esta importante investigación. Después de escucharlas, realmente decir que es una investigación que nos alegra muchísimo que se esté pudiendo establecer y publicar en el marco de la red Conoce, además un grupo de destacadas expertas con una gran rigurosidad, manifestando unos hallazgos que son tan potentes a la vez que tan lamentables de la situación de las mujeres privadas de libertad, situación que se repite además en muchos de los países centroamericanos, como inclusive en el caso que conocemos también costarricense.
Nos escribe uno de los participantes, Alexis Sánchez Vega, 2 comentarios. Creo que doña Gloria Manzotti se va a referir a algunos de estos comentarios. Voy a leerlos muy brevemente. Los sistemas penitenciarios de la región tienen en común que al menos 1/3 de la población penitenciaria son mujeres. También es notable que un porcentaje importante de ellas se encuentran detenidas por tráfico menor de drogas o por haber introducido drogas a las cárceles. Este factor influyó en el caso de Costa Rica en la publicación de la ley número 9161, que incluyó el artículo 77 bis del Código Penal, que significó que los jueces de ejecución de la pena aplicaran una desinstitucionalización de un número importante de mujeres. Agrego al comentario anterior que también uno de los factores que anima el incremento de la población femenina en las cárceles centroamericanas, al menos al norte, lo es la asociación a actividades de crimen organizado y a estructuras de violencia. De los datos que manejamos para el año 2018, en el caso de El Salvador, un porcentaje importante de las mujeres detenidas estaban de alguna manera vinculadas a esas estructuras. De ahí el descubrimiento de las investigadoras de los criterios de seguridad en algunas cárceles femeninas de El Salvador. Desde el contexto de los derechos humanos, las mujeres no deberían estar detenidas durante su embarazo y los menores deberían permanecer en instalaciones penitenciarias luego de los 3 años. Voy a darle la palabra a Gloria y seguidamente a las investigadoras. Sí, 3 reflexiones muy rápidas, creo. Punto número 1, creo que con la experiencia de InfoSegura y ustedes como red conoce, nosotros ya en América Latina tenemos claro que necesitamos una gestión de la información eficiente y de calidad para poder identificar y para poder transformar esas evidencias en acción y en respuestas y en servicios públicos de calidad centrados en las personas. 2, la experiencia de Costa Rica nos muestra que un mecanismo nacional de prevención de la tortura y malos tratos, adscrito en las defensorías, son las instancias naturales de contrapeso institucional para poder dar seguimiento, y es justamente de contrapeso, y también, como lo mencionaba Isabel, está la participación activa de la ciudadanía. Creo que es clave porque nos permite tener un mecanismo robusto de prevención y atención de tortura y de malos tratos, entendiendo que el mecanismo a nivel nacional funciona tanto para los casos de privación de libertad por cumplimiento de medidas de protección o de pena. Estamos diciendo, es un mecanismo que nos puede colaborar para entender cómo es la situación de las mujeres adultas mayores que se encuentran en centros de atención de salud. Nos permite ver cuál es la situación de las niñas cuando están en procesos de institucionalización y están en un albergue. Entonces digo, la respuesta institucional es una respuesta de contrapeso. Y para las personas privadas de su libertad que están, tenemos que seguir trabajando y reflexionando desde el sector de justicia, ¿qué hacemos con nuestros servicios de defensa pública? Y a mí me gusta siempre resaltar un ejemplo de una que nos trajo en porcentajes, ahora no tengo la totalidad y la rigurosidad, pero lo puedo compartir. O sea, frente al análisis que se ha hecho en Brasil de la demanda de servicios de defensa pública, encontramos a mujeres, por ejemplo, mujeres jóvenes afro. La respuesta que tiene el Estado brasileño para esa demanda son abogados blancos hombres. Entonces, no, tenemos que seguir trabajando y transformando nuestras instituciones en claves de conseguir y alcanzar una institucionalidad y respuestas eficaces, efectivas, con servicios de calidad que realmente tengan en cuenta a las mujeres y a las diversidades de nuestra región. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Pues bueno, a mí también me gustaría ampliar en este sentido sobre lo que nos comentan. Tal vez por el tiempo no quedó chance de ampliarlo, pero sí, el estudio nos lleva justamente a hacer una reflexión o conclusión final en cuanto a que no solamente para la desinstitucionalización, sino que antes de eso también las condiciones dignas dentro de las cárceles. Y a veces, bueno, citábamos ahí que ya hay instrumentos, ya hay estándares internacionales claves que es preciso seguir y que identificamos que tanto antes como durante el manejo de la pandemia no se estaban atendiendo en cuanto a, bueno, no hay una aplicación de un enfoque de género, no hay tampoco
una aplicación de un enfoque de acción sin daño y tampoco un enfoque psicosocial, que era la perspectiva desde la que nosotras lo estábamos viendo con mayor énfasis, ¿no? Pero sí, hacíamos el llamado, bueno, están las reglas mínimas del tratamiento de personas privadas de libertad, Mandela, están las reglas Bangkok, que son específicas para el tratamiento de mujeres privadas de libertad y justamente para considerar otras medidas no privativas. Entonces, enfatizamos justamente justamente porque el enfoque psicosocial lo que busca es la mirada del bienestar integral de una persona. Entonces, pues justamente al considerar estas políticas que son prometidas y todos los daños colaterales, pues es clave. Y bueno, aprovechando también la parte de mi comentario, digamos, agradecer a las dos comentaristas por sus análisis. Hemos tomado nota de todos sus aportes y de lo que necesitamos y queremos seguir profundizando. Y a mí quizás aprovechando el uso de la palabra, me gustaría justamente hacer esta reflexión de por qué es tan importante este estudio y verlo desde una perspectiva de género, porque hay algo que cruza mucho todas las historias y es el eje transversal de la configuración de las mujeres alrededor de la culpa. Y esto no solamente las mujeres privadas de libertad, es decir, la culpa a través de eso se ha instrumentalizado a las mujeres también en la historia, pero justamente en la condición de privación de libertad y desde un enfoque de análisis de género, vemos cómo estos roles, todos estos estereotipos tienen tanto peso y hacen tanto daño de la feminidad tradicional, justamente por el peso cultural que tienen. Entonces dejan a las mujeres atrapadas en el binomio del anhelo de la buena madre y el lamento de la mala madre. Entonces, y este binomio no las abandona, incluso cuando salen a libertad, su principal meta es poder ejercer su rol de madre según esta maternidad patriarcal, como nos señalaba Isabel. Y lo riesgoso de esta culpa es que no solamente se queda en una dimensión interna, sino que puede ser instrumentalizada, y de hecho lo es, para que algunas acciones de vulneración de derechos puedan ser justificadas, porque para ellas mismas ya es justificable. Es decir, si de fuera podemos decir, bueno, pero ya se lo buscaron, ¿no? Porque delinquieron y son mamás. Ese puede ser un argumento, ¿no? Desde una conciencia que no incluye un análisis de derechos humanos y de género. Pero también el sistema puede instrumentalizar esta culpa también para que se acepten sin mayores reparos y no se denuncien ni se reconozcan violaciones a sus derechos de las que ya son objeto, ¿verdad? Entonces, porque esta culpa se internaliza tanto que puede ser un mecanismo para justamente o que no haya objeción. Es muy importante verlo también porque es fundamental evidenciar que son mujeres en su triple situación de vulnerabilidad, como mujeres, como madres y como mujeres privadas de libertad. Gracias. Sí, quizás ahí yo quería aportar, ¿verdad?, en que efectivamente la situación de prisionización exacerba en estas mujeres la normatividad de lo que es ser mujer, madre. Vemos cómo su proyecto de vida inmediato es ejercer nuevamente ese rol de maternidad. Su proyecto de vida es vivir a través del otro y no vivir para sí misma. En otros estudios en los que también hemos podido realizar entrevistas con hombres, ellos plantean un proyecto de vida para sí, en donde se miran todavía como actores, claves de su propia vida, en su comunidad y dentro de la vida productiva a nivel laboral. Sin embargo, estas mujeres se sitúan como única visión recuperar el ejercicio de ese rol que sienten que violentaron, que traicionaron y que las define y las posiciona como valiosas frente a la sociedad. En defensa de ellas, ¿verdad? Y de esta exacerbación de su ser madre,
hemos podido identificar que al momento en que ellas son detenidas, ¿verdad? Que son aseguradas por la policía, sus hijos e hijas que están con ellas quedan en una situación de desamparo y abandono. No hay protocolos claros de asistencia para el niño o la niña que queda en casa cuando ellas son detenidas. Muchas de ellas denuncian que pasan 2 o 3 años sin saber cuál es la situación de sus hijos o hijas y quién es la persona que ha quedado bajo la tutela y la responsabilidad del cuidado de ellos y ellas. Entonces, claro, frente a este escenario social de violación de derechos, no solo de ellas, sino también de sus hijos e hijas, el rol de madre se convierte en la plataforma desde la que ellas se posicionan frente a su vida actual y a su vida futura. Me uno también a los agradecimientos, ¿verdad? Por los comentarios, han dado insumos valiosos. Creo que a partir de hoy podríamos volver a reescribir las conclusiones y dar una lectura a los resultados también desde otras perspectivas. Bueno, muchísimas gracias. Realmente es un aporte muy, muy valioso el que nos han dado hoy, tanto las compañeras investigadoras como las compañeras comentaristas. Un panel de una gran calidad. Realmente nos sentimos muy satisfechas de haber propiciado este espacio y estoy segura que van a encontrar entre ustedes una alianza muy positiva y esperamos que todas las personas que así nos están viendo entre el público también tomen en cuenta estos hallazgos tan relevantes y la posibilidad de seguir ampliando investigación en estas temáticas a partir de la agenda de investigación que ustedes hoy nos han dejado abierta al mencionar estas importantes conclusiones. Yo quisiera señalar que durante todo el mes de marzo, la Red Conoce va a tener los webinarios de los días martes dedicados al tema de violencia en contra de las mujeres, de manera tal que vamos a seguir trabajando la temática durante el mes de marzo. Y bueno, agradecer nuevamente la presencia, la excelente participación de todas ustedes y además agradecerles al público que se conectó y que permaneció durante esta conferencia por su interés y su participación. Muchísimas gracias a todas, muchas gracias a todos y todas quienes nos acompañaron y esperamos seguir en comunicación y haciendo crecer esta red a partir de tan valiosas investigaciones de las compañeras que nos acompañan. Pasen buena tarde.